Muy buenos días, estimadas y estimados de octavo básico. Espero que se encuentren bien. La clase anterior nosotros ya iniciamos la unidad nueva que tiene relación con la tabla periódica y empezamos a ver la historia de la tabla periódica, cómo se fueron clasificando los elementos hasta llegar a la tabla periódica actual. El objetivo para nuestra clase de hoy es seguir conociendo este sistema periódico. Por lo tanto, lo que haremos hoy es, anoten en su cuaderno, conocer la organización y clasificación de la tabla periódica actual. Primero, nosotros vamos a lo mejor un poco obvio para muchos de ustedes, pero la tabla periódica, para los que ya la conocen, que deben ser todos ustedes, la trabajamos con símbolos muchas veces. Los símbolos, a los elementos les damos símbolos, no estamos escribiendo siempre el carbono, el hidrógeno, el helio, ¿sí? Les asignamos símbolos. Y estos símbolos vienen de mucho antes. Antiguamente, la época de la alquimia, antes que se hablara de la química como una ciencia, se le daban símbolos a los elementos principales, a los 4 elementos con los que ellos decían que todo estaba formado, que era el fuego, el aire, el agua, la tierra, y aquí a los planetas y metales también con los que se referían. Si se fijan, a los metales y al planeta se les asignaba un mismo símbolo porque según ellos estaba todo conectado. Entonces, aquí vemos que hace muchísimos años atrás ya existían los símbolos. Luego nosotros vimos en teoría atómica, solo se los mostré los símbolos que Dalton le daba a los elementos con los que él estuvo trabajando. Y finalmente nosotros llegamos a los símbolos de Berzelius, ¿sí? Que son con los que trabajamos hoy en día, que son las letras con las que designamos a cada elemento. Bueno, en 1830 Berzelius fue que propuso esto para la tabla periódica. ¿Y cómo se asignan estas letras? Es la inicial del nombre en latín o la inicial, en este caso es la inicial, o bien la inicial seguida de otra letra del nombre en latín. ¿Por qué? Porque si me quedo solo con la inicial, me encuentro con dos elementos con la letra H. Entonces, a medida que fueron descubriendo, según importancia y fueron viendo ellos, le asignaron la H para el hidrógeno. Y bueno, al mercurio le pusieron la G que está dentro de su nombre en latín también. Lo mismo para el carbono, la plata de su latín argentum. Y siempre la primera letra va en mayúscula y la que siga, en caso de que siga, es minúscula. Y es lo que, como ya les mencioné, utilizamos actualmente. Yo les mostré cómo llegamos a este sistema periódico, en donde don Dmitri Mendeleev principalmente fue el que propuso esta tabla periódica y organiza todos los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza, que son 118 y hoy en día los 118 ya están con sus nombres y están ordenados en base a su Z. Ese fue aporte de otro científico. Y bueno, lo que ya les mencioné que fue creada por el ruso Dmitri Mendeleev. ¿Cómo organizamos esta tabla periódica? ¿Por qué tiene esa forma rara? No es un rectángulo solamente. Bueno, primero tenemos columnas. Las columnas las denominamos grupos o familias, pero generalmente uno se refiere a ella como grupos y son 18 grupos. Y están en esta forma. Grupo 1, 2, 3 y hasta el 18. ¿Sí? Van a encontrar tablas periódicas antiguas que hablan de grupo 1A, 1B. Esa es una denominación antigua. Pero al final igual son 18 los grupos, solo que ahora se enumeran del 1 al 18. Antes se dividían por 1A, 1B y eran con números romanos. Y las filas se denominan periodos y son 7.
Las filas son las que se encuentran de manera horizontal. Por lo tanto, los grupos nosotros lo tenemos de esta forma, hacia abajo, de forma vertical. Y los periodos los tenemos de manera horizontal. Ojo, sí, los periodos aumentan hacia abajo, pero se encuentran de esta manera. Los grupos aumentan hacia el lado, pero se encuentran de esta manera. Ya no se vayan a confundir ahí. ¿Y cómo clasifico yo esta tabla periódica? Hay 3 grandes clasificaciones. La primera, según sus características y propiedades similares. Si recordamos un poco lo que yo les mencioné en la clase anterior, se ubicaban elementos muy similares, con características similares, con su forma de reaccionar similar, uno arriba del otro. Entonces, una clasificación en base a esas características y propiedades. Y queda como el grupo 1, que se les llama alcalinos, el grupo 2, alcalino-térreos, del 3 al 12 son los elementos de transición. Aquí se pone todos esos grupos juntos porque son más complejos. Luego viene el grupo 13, que son los térreos. El 14, carbonoides, porque son del grupo del carbono. El primero que está es el carbono. El 15, los nitrogenoides, del nitrógeno. Los 16, el anfígenos. 17, halógenos. Y 18, gases nobles. Este se nos va a repetir bastante, el gases nobles. Y el bloque exterior, ese que queda como guachito a un lado de la tabla, son los elementos de transición interna, que son los lantánidos y los actínidos. Esa es la primera clasificación. Ya luego lo vamos a ver en una tabla. La segunda clasificación es según su estructura electrónica. Y esta estructura electrónica está dada por la configuración electrónica que ustedes ya vieron. Y tenemos, aquí la tabla periódica está un poco como cortada. ¿Sí? Está este primer bloque, que es el bloque S, que son las 2 primeras columnas, los 2 primeros grupos, en donde toda la primera columna, todo el grupo 1 termina en S1. Así termina su configuración electrónica. Su último electrón está puesto en el S1. Para el grupo 2 está puesto en el S2. ¿Sí? Luego, que son los grupos con los que más uno trabaja, está el P. El bloque P. Si se acuerdan, los P eran 6 y son justo 6 grupos. Los que terminan en S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6. ¿Sí? Este último ya está como completo. ¿Sí? Y aquí aparece solito el S2, que es el helio, que es una excepción. Por configuración electrónica debiera estar allá, pero por propiedades está en esta parte. Bueno, después viene el bloque del medio, que son los elementos de transición que les mencioné en la clasificación anterior, y todos terminan con su último electrón en el bloque D. Y los elementos de transición interna terminan con su último electrón en el orbital F, y es el bloque F. ¿Sí? A los bloques S y P se les conoce como elementos representativos. Al último bloque, todo este bloque, se le conoce como gases nobles, el que termina en S2P6, incluido el S2, que es el helio, que es la excepción. Gases nobles, ¿sí? Por esa razón el helio se ubica acá, porque es un gas noble. Ya veremos sus características. Bloque D, elementos de transición, y el F, elemento de transición interna. Y la última clasificación, según sus propiedades estructurales y eléctricas. Y aquí principalmente la clasificación se da en metal, no metal, metaloide. ¿Ya? Pero también no aparecen los gases nobles. Los metales tienen una tendencia a ceder sus electrones. No los quieren, les sobran, los entregan. Son buenos conductores de calor y electricidad. Tienen brillo y altos puntos de fusión. Los no metales
tienen una tendencia a ganar electrones. Ellos sí necesitan electrones, le hacen falta, por lo tanto, los captan. Son malos conductores de calor y electricidad, no tienen brillo y sus puntos de fusión y ebullición son bajos. Si se fijan, son totalmente lo opuesto a los metales. Y los metaloides son anfóteros. ¿Qué quiere decir eso? Que su comportamiento puede ser de metal o no metal según, entre comillas, el estado de ánimo, ¿sí? Sus propiedades son intermedias. No los puedo clasificar en uno u otra clasificación, valga la redundancia. Y aquí están los gases nobles, que nuevamente son este último bloque. ¿Sí? Siempre los gases nobles son este último bloque, que son no metales, pero la característica que tienen es que son gases monoatómicos formados solo por un átomo del gas, o sea, aquí que está el helio, solo es helio, no es helio 2, ni helio 3, ni helio 5, solo helio, y es lo mismo para todos. Y son muy poco reactivos. Y por eso el helio no se ubica acá por su configuración electrónica, se ubica acá, porque cumple con todas las características que tiene un gas noble. La única que no cumple es su configuración electrónica. Pero eso igual tiene su explicación porque en el nivel 1 yo solo puedo llegar hasta el S2, no puedo adquirir P. Y esas son las tres grandes clasificaciones de la tabla periódica. Un paréntesis, esta tabla me muestra cómo se nombraban, entre comillas, antiguamente los grupos, cómo se numeraban, 1A, 2A, ¿sí? Pero eso ya no corre, es del 1 al 18. Ahora harán ustedes una actividad donde está esta tabla periódica muda, ¿sí? Es exactamente la misma con la que trabajan, pero no tiene nada de información. ¿Qué harán? Pintarán con color rojo los alcalinos. Luego, con color verde, grupo los halógenos. Con azul el periodo 3 y amarillo los gases nobles. Pongan pausa, la dibujan, si alguno quiere imprimirla y pegarla, lo hace. Yo se la habría llevado impresa, pero no lo estamos viendo. Ponga pausa y trabaje. Ya chicos, ahora revisamos la actividad y tenemos que los alcalinos son el primer grupo y lo pintamos de rojo. El verde, los halógenos, el penúltimo. Amarillo, gases nobles. Siempre va a ser el último los gases nobles. Y el periodo 3 está en azul. Poco difícil pintar rojo y azul, pero estos átomos, estos elementos que están acá en la tabla periódica, van obviamente de ambos colores, ¿sí? Bueno chicos, aquí ya tenemos la misma tabla periódica con la que terminé la clase anterior, que es la tabla periódica con la que trabajamos hoy en día. Aquí arriba está la clasificación, las categorías. Aquí aparece una clasificación de metales, que todo esto que están acá abajo son metales. Lo alcalino, alcalino estéreo, lantánido actínido, de transición y otros metales son metales. Luego los metaloides y aparecen otros no metales, halógenos y gases nobles que son parte de los no metales. ¿Sí? Está como una mezcla de las distintas clasificaciones. ¿Ya? Así que, bueno, tenemos también los bloques, bloque S, bloque D, bloque P, bloque F. Bueno, aquí está este D, pero no nos metamos en ese detalle. ¿Ya? Si a alguno le interesa saber por qué, me pregunta después. Y los periodos. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los periodos. Los periodos van de forma horizontal. Aumentan de forma vertical, pero se ubican de forma horizontal. Y los grupos, aquí aparecen enumerados del 1 al 18, aumentan de forma horizontal, pero se ordenan de forma vertical. Ojo con eso. Bueno chicos, aquí les dejaré el link del video
Espero que hayan entendido la clase. Cualquier duda me consultan al celular, por favor. ¿Sí? Un abrazo a todos y cuídense.